Algunas veces he pensado en relación a que si algunos seres humanos se encuentran dormidos, aletargados, una especie de zombies dentro de su analfabetismo funcional. Pero bueno, mi nombre es Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas, economía de las ideas.mx. Y para el tema de hoy me gustaría hablar en relación a eh, si estamos despiertos. Esa es la pregunta. ¿Estás despierto? ¿Estamos despiertos? Y bueno, deambulamos en este mundo sin considerar que dentro de nuestro organismo se albergan alrededor de 32.2 billones de células, además de contar con un órgano rector, el cerebro obviamente, que pesa aproximadamente 1.5 kilogramos, con 2% de la masa corporal, pero consumiendo el 20% de la energía del cuerpo. Dentro de esa caja cerebral, de nuestro cerebro, contamos con 100 mil millones de neuronas, con 100 millones de conexiones, según datos que nos da el investigador científico Carl Zimmer, descrito en su artículo 100 Trillion Connections, New Efforts to Prove and Map the Brain Detail Architecture, publicado en Scientific American, y en donde, en ese lugar, en el cerebro, podemos almacenar alrededor de 3.5 petabytes. Un petabyte es un 1 seguido de 15 ceros. Y podemos realizar operaciones por alrededor de 2.2 mil millones de megaflops. Un megaflop equivale aproximadamente a 1 millón de operaciones por segundo. De acuerdo a los datos que nos da Mark Fischetti y Jen Christiansen cuando hacen un análisis en Scientific American Scientific American Mind, creo, del poder computacional versus el poder del procesamiento cerebral o de los disparos neuronales. También hace aproximadamente 375 millones de años, como lo hemos dicho, y lo describe Carl Zimmer en su artículo Researchers Find Fish That Walks the Way Land Vertebrates Do, y publicado en The New York Times, donde nuestros ancestros emergieron del agua, evolucionando posteriormente en anfibios, y toda la cadena evolutiva conducente, toda la línea que se debió de crear, que nos la presenta muy gráficamente Carl Sagan en Cosmos, hasta llegar a los primates, a los homínidos y posteriormente obviamente al sapiens que se supone vemos cada uno de nosotros en el espejo todas las mañanas. Se supone, ¿verdad? Porque asumimos que todos somos ese sapiens, que todos pensamos y derivamos así, aunque algunos seres humanos, por increíble que parezca, pues pareciera que no, que se quedaron atrapados en una de las cadenas de los homínidos y no necesariamente serían sapiens desde mi perspectiva. Ante todo esto, me maravillo al imaginar que el número de iteraciones, interacciones, errores que se produjeron para ir perfeccionando cada una de las mutaciones en las especies, en líneas y linajes aparentemente ininterrumpidos, donde, bueno, los códigos genéticos, como sabemos, los códigos de memes, como lo sabemos gracias a Richard Dawkins, jugaron un papel esencial para que las primeras células cooperaran y trabajaran en simbiosis y en endosimbiosis, como nos dice Nick Lane, para seguir abriendo camino a la evolución de Charles Darwin. Bueno, en este punto vale la pena comentar en relación a un libro que estamos leyendo, titulado The Vital Question, de Nick Lane, donde existe, en palabras de Nick Lane, un hoyo negro en el corazón de la biología, pues no se tiene totalmente claro cuáles fueron las fuerzas del origen de la complejidad celular que nos dio vida como seres humanos. Para este investigador, para Nick Lane, la vida tiene una arquitectura peculiar e inesperada, pues tiene una relación eléctrica interesante. Es decir, según palabras del doctor Lane, la actual fuerza del campo eléctrico que tenemos es de 30 millones de volts por metro.
lo que equivale a la descarga de un rayo eléctrico. Y nos dice Nick Lane que heredamos esa carga de los huevos de nuestra madre o de las células de nuestra madre como una carga ininterrumpida durante millones y millones de años hasta nuestras células, obviamente, de hoy en día que nos componen a todos nosotros. Esa carga no se ha apagado, como nos dice Nick Lane, es decir, lo que tenemos en nuestras células es una diferencia entre las concentraciones de protones en un lado de la membrana y en el otro lado de la membrana, lo cual da una carga a través de las membranas de esa relación, según lo expresa el propio Nick Lane en su libro The Vital Question, o la cuestión vital que estamos leyendo. Otro punto central de Nick Lane es en relación a que hace aproximadamente 2000 millones de años una célula se metió dentro de otra célula, como lo denominan la endosimbiosis, lo que venimos hablando, modificando toda la estructura y arquitectura celular y además soltando esa carga eléctrica que hace que las cosas puedan ser grandes y complejas, como lo vemos en el nacimiento de el óvulo y el espermatozoide, o como lo vemos también en la carga genética que viene en las semillas para crear esas magníficas representaciones de plantas y árboles. Pero bueno, el objetivo de toda esta explicación es para ejemplificar muy sintéticamente una pequeña parte del camino evolutivo que hemos seguido, en donde los principios básicos de cooperación celular, así como el absorber y transmitir información genética y memética, se refuerza con lo que dijo Erwin Schrödinger en su libro What is Life, en donde explicaba que existen dos puntos clave de la vida. Uno, que la vida se resiste a la tendencia universal de decaer, es decir, del incremento de la entropía, del desorden que se estipula en la segunda ley de la termodinámica. Y dos, que el truco de la evasión a nivel local de esa entropía se encuentra en los genes. Y bueno, totalmente de acuerdo con lo anterior, pero un servidor agregaría, como ya lo hemos expresado, que también los memes, que son ideas que se impregnan en cualquier disparo neuronal, o como lo hemos visto, se fijan en los disparos neuronales de un ser vivo hecho de carbono, similar a lo que sucedió cuando nuestra curiosidad nos hizo salir del agua. Es decir, esos memes también, desde mi perspectiva, influyen también fuertemente como lo hacen los genes. Sin olvidar que este mecanismo de la vida seguramente también se replicará en los organismos de inteligencia artificial que se desarrollen obviamente en el futuro, como lo hemos venido pronosticando o esperando. Aunado a esto, pienso que así como la endosimbiosis, referida como la asociación de un organismo que habita en el interior de otro, como lo explica Wikipedia, vendrá ahora una nueva simbiosis en donde los seres humanos podremos mover nuestra carga eléctrica, lo que nos hace funcionar, esa carga eléctrica que nos dice Nick Lane, hacia organismos inteligentes de forma artificial. Es decir, cambiarnos de receptáculo hacia uno que pueda tener una vida útil más longeva, en donde el conocimiento se potencie de forma exponencial, como lo ha descrito la propia singularidad de Ray Kurzweil. Es decir, como los genes brincan de un receptáculo a otro cuando tenemos descendencia, es lo que pensaríamos que podríamos hacer con esa inteligencia artificial al fusionarnos con ella. Entonces cambiaríamos de receptáculo hacia allá. Y bueno, para ir cerrando esta colaboración, no aburrirlos más, quisiera entonces preguntar cuántos de ustedes se consideran despiertos, cuántos de ustedes creen que están despiertos. Pues después de observar el gran analfabetismo funcional latente y creciente en diversas sociedades del orbe, parece que muchos están dormidos y sometidos por una clase corrupta e ignorante. Por ello considero necesario que quienes argumenten estar despiertos limitemos la entrada a estos pseudo sapiens, pues a la nueva simbiosis que vamos a tener, a eso me refiero, pues más que un aporte para esa nueva simbiosis de carbono e inteligencia artificial, será una especie de virus destructor de huéspedes que limitarían nuestro siguiente paso eléctrico endosimbiótico
al pasar de nuestros genes y memes a los bits y bytes informáticos. Solamente piensen eso, cómo podríamos pasar entonces de organismos de carbono, nuestros genes y memes, nuestra carga eléctrica que nos hace funcionar, nuestra conciencia, nuestro disco duro, hacia los bits y bytes informáticos de la inteligencia artificial, potenciando entonces nuestra esperanza de vida, calidad de vida tal vez, y el fusión del conocimiento entre nosotros de forma exponencial. Sería algo interesantísimo, similar tal vez a lo que también entraría en discusión en lo que vimos de si vivimos o no en una simulación, como lo escribimos anteriormente. Bueno, Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas. Los invitamos también a visitar el sitio economiadelasideas.mx, donde encuentran artículos y estas colaboraciones, y nos vemos en la siguiente.